confieso que he bebido y ya está listo Javier Aranda, que por cierto nos hablará de un tema muy ad hoc, como es tu costumbre, Javier. Ayer le entregaron el premio honoris causa, el premio doctorado honoris causa, más bien, de la Universidad de Sevilla a Miguel León Portilla. Sí, fíjate, me dio mucho gusto porque yo me enteré hace un par de años que propusieron a Miguel León Portilla para un par de premios importantes. Uno fue hace 3 años, el otro hace 2. Y las respuestas de los otros jurados fue decir, ya está muy grande. Y en el otro caso fue decir, ya está muy visto. Y me da mucho gusto porque este premio, este reconocimiento a León Portilla hizo que el rector de la Universidad de Sevilla viniera a la UNAM y estrechara los lazos académicos, la gana de conocer y de participar juntos en la tarea del conocimiento, que es vocación de todas las universidades, y en reconocer a uno de los grandes promotores de la lectura, a uno de los grandes defensores de los indios a partir de sus propias fuentes. León Portilla tiene, digamos, la ventaja, el privilegio de haberse acercado en el remoto año de 1956, hace más de medio siglo, a los escritores, digamos, que estuvieron entre nosotros en la época prehispánica. Entonces, en esa época, León Portilla empezó a comparar lo que había conocido en otras universidades, que era el pensamiento de los presocráticos griegos, y empezó a relacionarlos y empezó a encontrar muchas coincidencias, muchas preguntas que unos en un continente y en otros se preguntaban y se respondían casi de la misma manera. Entonces él lanzó su tesis doctoral, era un joven, fue muy criticado porque decían, ¿cómo los indios? ¿A quién se le ocurre? León Portilla demostró con sus fuentes, todo siempre lo ha hecho remitiéndose a sus fuentes de primera mano, que esto era cierto, que era posible y que eran unos grandes pensadores que habían formado, digamos, no una cultura, sino una civilización, una sociedad muy, digamos, compleja en términos económicos, jurídicos, políticos, etcétera, y se puso a traducir de manera directa a él, con ayuda de algunas comunidades de personas que hablaban náhuatl, porque esto se ha ido perdiendo poco a poco y él lo ha ido recuperando poco a poco. Cada vez hay más personas que hablan náhuatl, no solo en México, sino en el mundo, gracias al trabajo de León Portilla, sí. En Bélgica y en Alemania notoriamente, y este es trabajo justamente de este especialista, y me da mucho gusto que se haya dedicado también a la tarea de divulgación. Tiene un libro, bueno, tiene varios libros fundamentales, La visión de los vencidos es uno de ellos, nos muestra, digamos, el lado B, ese lado oscuro que no conocíamos de la conquista, en donde da la voz a aquellos que no tuvieron ya voz, los vencidos, los grupos autóctonos que fueron aniquilados por Cortés. Me acuerdo que a Poniatowska le preguntaron cuando le dieron el premio Cervantes en España, que por qué en México no querían a Cortés, no lo reconocían. Y Elena dijo una verdad de oro, una pepita de oro, dijo, porque a Cortés se le pasó de tueste. Y es cierto, si comparamos otras conquistas en América del Sur, vamos a ver que había sido otro trato. Lo que hizo Cortés fue realmente un exterminio y gracias a trabajos como los de León Portilla, a través de fuentes primarias que pudieron sobrevivir, hemos podido reconstruir ese mundo tan complejo y tan rico. Hay un libro también que es fundamental de León Portilla que se llama 15 poetas del mundo náhuatl, cuyo antecedente es otro que se llamaba 13 poetas del mundo azteca o aztecas. Él habla del náhuatl porque finalmente es el continente en donde varios escritores se asieron y fincaron en la palabra sus dichos, ¿no? Se ha dicho mucho que no tenían escritura los mesoamericanos. En Perú acaban de descubrir que sí tenían escritura. Lo que pasa es que escribían en tejidos toda su escritura y podían leerlos. Hay ya cada vez más evidencias de que así fue. Y en el caso de los códices mexicanos, hay muchas fuentes que cita el León Portilla en donde dice que se leían, se desenrollaban y se leían esos textos para ser escuchados y también para ser cantados. Claro. Entonces, León Portilla ha hecho una labor realmente insuperable. Me da mucho gusto que lo reconozca la Universidad de Sevilla porque trajo al centro, digamos, de nuestra cultura, y él decía que si no tenemos centro, que si no tenemos raíces, no podemos crecer ni dirigirnos a ninguna parte. Dice, o él
piensa que mucho del desconcierto de a dónde dirigirnos, de copiar un modelo económico, de copiar una cuestión social que funcione en otras partes, tiene que ver porque no conocemos nuestras raíces. Él, por ejemplo, fue y sigue siendo un promotor de las autonomías indígenas, y eso escandalizó a muchos funcionarios, al presidente Zedillo, yo recuerdo, y él le dijo al presidente Zedillo que no se equivocara, que el que fueran autónomos no quería decir que fueran a desprenderse de México, porque Zedillo le dijo a León Portilla que él no quería traicionar a la patria y que se desprendiera o se desperdigara nuestro pueblo. Y él dijo, no señor, la universidad es autónoma y no ha querido separarse de ninguna cosa. Hay una relación fundamental entre toda la sociedad y esta institución. Entonces, León Portilla nos trajo el canto, las voces de esos poetas que pensaron el México que a veces vislumbramos en esta ciudad que parece interpuesta y donde, digamos, las muchas ciudades se suceden de manera vertical. Basta ir al centro histórico para ver cómo una ciudad se sobrepuso a la otra y darnos cuenta de esta riqueza, y nos recuerda pensamientos realmente muy interesantes como ese de Nezahualcóyotl que fijó en unos versos que dicen que aunque seamos de jade, nos iremos perdiendo, que aunque fuéramos también como el plumaje del quetzal, nos iremos deshaciendo, que aunque seamos como la flor, no secaremos. Esto les quiero compartir, los invito a que se acerquen justamente a 15 poetas del mundo náhuatl de León Portilla, porque saldrán con muchos referentes, muy enriquecidos y muy contentos con el premio que le dieron. Sin duda alguna, pues muchísimas gracias por esta recomendación. Oye, pero además, ayer comentábamos aquí que es impresionante la lucidez que conserva Miguel León Portilla, ¿no? Totalmente, y cada semana se reúne con hablantes de náhuatl que van a sus oficinas, y a veces él se desplaza a otros lugares para seguir intercambiando. Yo le digo, pero ¿por qué si ya tiene los elementos necesarios? Dice, es que el lenguaje cambia, y si nosotros dejamos que una lengua se muera, morimos todos en el mundo un poco. Perdemos la perspectiva de cómo mirar a través de esa ventana o cómo acceder a través de esa puerta. Vaya vitalidad de Miguel León Portilla, y que nos está dejando un gran legado. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias. No, a ustedes.